Ese Honda oxidado está avergonzando a nuestra familia, gritó mi hermano. Consíguete un auto de verdad o no vuelvas a aparecer por aquí. Me fui conduciendo en silencio. Me siguió a casa y se quedó helado cuando vio mi garaje. Ese Honda oxidado está avergonzando a nuestra familia. Mi hermano Mateo gritó desde el otro lado del aparcamiento del Riverside Country Club. Cómprate un coche de verdad o no te presentes por aquí. Miré mis llaves y luego de vuelta a mi Honda Civic de 2014. No estaba oxidado. Lo mantenía en excelentes condiciones. Pero ciertamente no encajaba entre los BMW, Mercedes y Porsches que llenaban el aparcamiento durante nuestra reunión familiar mensual. El coche funciona bien, Mateo, dije en voz baja. Ese no es el punto. Su cara estaba roja de vergüenza. ¿Ves lo que conducen los demás? ¿Entiendes que la gente juzga a toda nuestra familia basándose en las apariencias? Nuestra hermana Valentina asintió en acuerdo desde al lado de su reluciente Range Rover blanco. Sofía, tienes 31 años. Es hora de madurar e invertir en algo que refleje tu estatus. ¿Qué estatus? Mateo rió con amargura. Trabaja en alguna pequeña organización sin ánimo de lucro ganando $35.000 al año. A su edad, yo ya conducía un Porsche y vivía en un ático. Permítanme retroceder y explicar cómo habíamos llegado a este punto. Nuestra reunión familiar mensual en el Riverside Country Club había comenzado 3 horas antes. Y había sido un desastre desde el momento en que entré en el aparcamiento. Papá había estado esperando junto a la entrada, revisando su Rolex de oro con visible impaciencia. Sofía. Llegas 20 minutos tarde. Lo siento, papá. Me quedé terminando una propuesta de proyecto. ¿Otro de tus proyectos de ordenador? Valentina había preguntado con desdén mientras se acercaba con sus tacones de diseñador y su vestido de $2.000. ¿Cómo van las clases de teclado? Enseño habilidades tecnológicas integrales a niños desfavorecidos. Ah, trabajo de caridad. Mateo había intervenido, enderezándose su corbata de $500. ¿Cuándo vas a tomarte en serio la construcción de una carrera de verdad? Dentro del club, el interrogatorio había comenzado en serio. Nos habían sentado en la mesa habitual de la familia en el comedor principal, rodeados de las familias de élite de los negocios de la ciudad. Los Castillo estaban en la mesa de al lado. Él era el alcalde. Ella era dueña de 3 hoteles boutique. Los Soto se sentaban al otro lado de la sala. Ambos eran cirujanos que habían construido un imperio de práctica privada. Los Reyes dominaban la escena cerca de las ventanas, magnates inmobiliarios que desarrollaron la mitad de los barrios de lujo de la ciudad. Mira a tu alrededor, Sofía, había dicho mamá, gesticulando sutilmente hacia las otras familias. Estas son personas de éxito. Sus hijos conducen coches apropiados, visten ropa de calidad, viven en casas respetables. Yo vivo en una casa perfectamente buena, una casa de iniciación en Millbrook, se había burlado Valentina. Ahí es donde viven los graduados universitarios durante 2 años antes de pasar a algo mejor. A algunos de nosotros nos importa más vivir sin hipoteca que impresionar a los vecinos, había respondido yo. Fue entonces cuando Mateo realmente se había puesto en marcha. ¿Sin hipoteca, Sophie? Tienes 31 años. Deberías estar construyendo riqueza, no solo evitando deudas. Deberías estar invirtiendo en activos que se aprecian, no solo subsistiendo. ¿Estoy invirtiendo en qué, tu Honda? Valentina se había reído. Esa cosa tiene 10 años. Tiene 7 años y es fiable. Papá había negado con la cabeza con tristeza. Cariño, estamos tratando de ayudarte a entender algo importante. El éxito no se trata solo de estar cómodo. Se trata de construir algo impresionante, algo que imponga respeto. Como lo que Mateo ha construido, había preguntado yo. Mateo había sonreído con orgullo. Exactamente. Soy socio principal en Castillo, Morales y Asociados. Facturo $400 por hora. Conduzco un Porsche 911. Vivo en un ático en el centro y estoy a punto de cerrar la compra de una casa de vacaciones en Aspenel, próximo mes. Y Valentina. Soy dueña de 3 boutiques de alta gama en el distrito comercial. Había anunciado Valentina.
Mis tiendas generaron 1.2 millones de dólares en ingresos el año pasado. Eso es impresionante, había dicho sinceramente. Ahora diles lo que haces tú. Había instado mamá esperanzada. Dirijo programas educativos que enseñan habilidades tecnológicas a niños que no pueden permitirse ordenadores en casa. La mesa se había quedado en silencio. A nuestro alrededor, podía ver a miembros de otras familias prominentes disfrutando de sus conversaciones sobre negocios, carteras de inversión y casas de vacaciones. ¿Eso es bonito?, había dicho papá finalmente. ¿Pero cuál es tu plan a 5 años? ¿Hacia qué estás construyendo? Estoy construyendo hacia ayudar a más niños a acceder a la educación tecnológica. Mateo había suspirado pesadamente. Sofía, eso no es un plan de negocio. Es un hobby con buenas intenciones. No estoy de acuerdo. Mira, aprecio que quieras ayudar a la gente. Había dicho Valentina en el tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, pero no puedes vivir toda tu vida como una voluntaria. Necesitas pensar en tu futuro, tu jubilación. Tu capacidad para contribuir significativamente a la sociedad. Creo que estoy contribuyendo significativamente. ¿Bajo qué métrica?, había desafiado Mateo. ¿A cuántas personas has empleado? ¿Cuántos ingresos fiscales has generado? ¿Qué tipo de impacto económico estás teniendo? Había empezado a responder, pero papá me había interrumpido. El punto es, cariño, que estamos preocupados por tus perspectivas a largo plazo. Enseñar conceptos básicos de informática a niños es admirable, pero no es sostenible como carrera. ¿Por qué no? Porque las organizaciones sin ánimo de lucro no pagan bien, había explicado mamá pacientemente. Porque no estás construyendo ningún patrimonio ni propiedad. Porque esencialmente te estás limitando a las subvenciones y donaciones que puedas conseguir. Fue entonces cuando la señora Castillo se había acercado desde la mesa de al lado, sonriendo cálidamente a mis padres. Roberto, Laura, qué alegría veros a ambos. Y Mateo, felicidades por convertirte en socio principal. El alcalde me estaba contando sobre el brillante trabajo legal que hiciste en el proyecto de desarrollo del muelle. Mateo sonrió radiante. Gracias, señora Castillo. Fue una transacción compleja. Pero logramos estructurarla favorablemente para todas las partes. Y Valentina, adoro lo que has hecho con tu nueva boutique. Los escaparates son absolutamente impresionantes. Muchas gracias. De hecho, vamos a expandirnos a los accesorios el próximo trimestre. La señora Castillo se había vuelto hacia mí con un interés cortés. Y Sofía, tus padres siempre están muy orgullosos de ti. ¿En qué campo trabajas? La mesa se había quedado en silencio. Podía ver a mi familia tensarse, esperando a ver cómo manejaría la pregunta. Trabajo en tecnología educativa, había dicho simplemente. Oh. Qué interesante. ¿Estás en una de las empresas tecnológicas del centro? Trabajo de forma independiente, centrándome en comunidades desatendidas. Eso es maravilloso. Es tan importante devolver a la comunidad. Después de que la señora Castillo hubiera regresado a su mesa, mi familia me había mirado con una mezcla de lástima y frustración. ¿Ves el problema?, había preguntado Valentina. Cuando la gente de éxito pregunta por tu carrera, tienes que dar respuestas vagas y apologéticas. No fui apologética. Dijiste que trabajas de forma independiente. Había señalado Mateo. Eso es un código para desempleada. No estoy desempleada, pero tampoco estás realmente empleada, había dicho papá. Estás haciendo trabajo freelance, de proyecto en proyecto. De subvención en subvención. No hay estabilidad, ni potencial de crecimiento, ni una base empresarial real. La conversación había continuado así durante otra hora. Con mi familia desmantelando sistemáticamente cada aspecto de mis elecciones de vida. Mi carrera era insostenible. Mis ingresos eran inadecuados. Mi situación de vida era vergonzosa. Mi coche era un reflejo del fracaso. La gota que colmó el vaso había llegado cuando salíamos del restaurante. Al menos prométenos que pensarás en hacer algunos cambios. Había suplicado mamá mientras caminábamos hacia el aparcamiento. ¿Qué tipo de cambios?
Consigue un trabajo de verdad en una empresa de verdad, había dicho Mateo. Algo en formación corporativa o consultoría educativa. Usa tus habilidades de una manera que pague adecuadamente. Y cómprate un coche decente, había añadido Valentina. Algo que no haga que la gente sienta lástima por ti. Fue entonces cuando Mateo había explotado por mi onda, gritando lo suficientemente alto como para que la mitad del aparcamiento lo oyera. Ahora, 30 minutos más tarde, conducía a casa con el Porsche rojo de Mateo siguiéndome de cerca en mi espejo retrovisor. Claramente había decidido que nuestra conversación no había terminado. Probablemente planeando dar una última conferencia sobre responsabilidad y expectativas realistas. Vivía en Millbrook. Un barrio de clase media que tanto Mateo como Valentina consideraban por debajo de sus estándares. Las casas eran modestas pero bien mantenidas, con pequeños patios y garajes para un solo coche. Era exactamente el tipo de lugar del que los profesionales de éxito se mudaban tan rápido como fuera posible. Al entrar en mi camino de entrada, pude ver a Mateo aparcando detrás de mí. Ya negando con la cabeza al ver mi sencilla casa de 2 pisos. Estaba pintada de blanco con contraventanas azules, tenía un pequeño porche delantero y se parecía a todas las demás casas de la manzana. Nada impresionante, nada que impusiera respeto en las reuniones del club de campo. Mateo salió de su porche y caminó hacia mí con el paso decidido de alguien que había pasado todo el trayecto, preparando sus argumentos. Sofía, te seguí porque necesitamos terminar esta conversación. ¿Qué conversación? La de tu futuro, sobre tomar mejores decisiones. Señaló mi casa. Mira este lugar. Está bien para una primera casa, pero llevas aquí 4 años. ¿Cuándo vas a mejorar? ¿Cuándo vas a empezar a construir patrimonio real? Soy propietaria de esta casa sin deudas, Mateo. Ese no es el punto. El punto es el crecimiento, la progresión, ascender en el mundo. Miró mi Honda aparcado en el camino de entrada. Y ese coche tiene que desaparecer. No me importa si funciona bien. Te hace parecer que estás luchando. No estoy luchando. Entonces demuéstralo. Muéstrame una cosa en tu vida que demuestre éxito. Una cosa que muestre que estás construyendo riqueza en lugar de solo subsistir. Miré a mi hermano. Que había pasado toda la noche sermoneándome sobre apariencias y símbolos de estatus, que estaba tan preocupado por lo que pensaban los demás que no podía ver más allá de sus propias suposiciones. Mateo, ya que te preocupan tanto los coches, ¿te gustaría ver mi colección? ¿Tu colección? Resopló. ¿Qué? ¿Tienes 2 Hondas escondidos en alguna parte? Caminé hacia mi garaje y presioné el botón de mi llavero. La gran puerta comenzó a levantarse lentamente. Estos son mis coches de fin de semana. Dije mientras la puerta revelaba el contenido de mi garaje. Dentro del espacioso garaje para 3 coches había un Lamborghini Huracán Evo azul medianoche. Un Aston Martin DB11 plateado y un Ferrari 488 GTB negro. El valor combinado era de aproximadamente $750.000. Mateo se quedó congelado en mi camino de entrada, con la boca abierta. Su sermón cuidadosamente preparado olvidado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste estos? Los compré, dije con calma, acercándome para pasar la mano por la elegante superficie del Ferrari. ¿Con qué dinero? Trabajas en una organización sin ánimo de lucro ganando 35.000 al año. Mateo, tienes toda la razón en que trabajo con niños desfavorecidos. Lo que no sabes es que no trabajo para una organización sin ánimo de lucro. Soy dueña de varias de ellas. ¿Qué quieres decir con que eres dueña de ellas? Future Minds Foundation. Digital Dreams Initiative y Technology Access Alliance. Combinadas, atendemos a más de 15.000 niños anualmente en 23 estados. Mateo todavía miraba los coches. Su cerebro tratando de procesar lo que estaba viendo. Pero eso no explica cómo puedes permitirte porque esas fundaciones son financiadas por mi negocio principal. Aquel sobre el que nunca te has molestado en preguntar a pesar de descartarlo como proyectos de ordenador durante los últimos 8 años. Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación en la que había estado trabajando durante las reuniones familiares, la que todos pensaban que era yo jugando con la tecnología.
Digital Learning Dynamics. Creamos plataformas de software educativo integral para escuelas, corporaciones y agencias gubernamentales. Nuestros ingresos anuales el año pasado fueron de $67 millones. La cara de Mateo se puso completamente blanca. Se agarró a su porche para apoyarse. 67 millones. $67.3 millones en ingresos con un beneficio neto de $31.8 millones. Tenemos contratos activos con 1.247 distritos escolares, 89 empresas de Fortune 500 y 12 agencias gubernamentales. Abrí el capó del Lamborghini, revelando el impecable motor V10. Este coche en particular costó $267.000. Pagué en efectivo porque no creo en financiar artículos de lujo. Pagaste en efectivo por los 3 coches. El Aston Martin costó $198.000. El Ferrari costó $280.000. También pagué en efectivo por esta casa, que renové y amplié por completo el año pasado. Mateo miró mi propiedad con nuevos ojos, notando de repente detalles que se le habían escapado. El camino de entrada no era solo de hormigón. Eran adoquines decorativos que probablemente costaron $15.000. El paisajismo no era simple. Estaba diseñado y mantenido profesionalmente. El garaje no era estándar. Era de gran tamaño y con clima controlado. Sofía, no lo entiendo. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vives de forma tan normal? Porque valoro la sustancia por encima de las apariencias. Porque prefiero invertir en mi negocio y en mi trabajo caritativo que en impresionar a la gente en los clubes de campo. Además, el Honda tiene un excelente consumo de gasolina. Es fiable y no me convierte en objetivo de robos o secuestros de coches. Es un transporte diario práctico. Lo llevé al costado del garaje donde podía ver el interior de mi oficina en casa a través de una gran ventana. Dentro había una configuración tecnológica que pondría celosa a la mayoría de las corporaciones. 12 grandes monitores dispuestos en 3 estaciones de trabajo. Servidores zumbando silenciosamente en un rack con clima controlado y equipos por valor de al menos $150.000. Aquí es donde construí Digital Learning Dynamics. Aquí es donde gestiono contratos por valor de decenas de millones de dólares. Aquí es donde diseño programas educativos que están transformando la forma en que los niños aprenden habilidades tecnológicas. Mateo pegó la cara a la ventana, mirando la sofisticada configuración. Pero nunca dijiste nada. Dejaste que todos pensáramos que solo estabas haciendo trabajo de caridad. Estoy haciendo trabajo de caridad. Ese es el punto que no entiendes. Mi negocio genera suficientes beneficios como para poder financiar amplios programas de caridad y al mismo tiempo construir riqueza personal. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Miré la pantalla y vi que era la doctora Isabel Fuentes de la Universidad de Harvard. Disculpa, tengo que coger esto. Hola, doctora Fuentes. Sofía, excelentes noticias. El Consejo Universitario ha aprobado tu propuesta. Harvard implementará Digital Learning Dynamics en todos nuestros programas de ciencias de la computación y educación a partir del próximo semestre. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al leer el identificador de llamadas en la pantalla de mi teléfono. Eso es fantástico, doctora Fuentes. ¿Cuál es el valor del contrato? 7 millones de dólares durante 4 años con opciones de renovación automática. Este será el mayor contrato de tecnología educativa en la historia de Harvard. Es un honor. Mi equipo de desarrollo comenzará la personalización de inmediato. Después de colgar, Mateo me miraba como si fuera una completa desconocida. Universidad de Harvard. Acabas de firmar un contrato de 12 millones de dólares con Harvard, uno de muchos. También tenemos contratos activos con Stanford, MIT, Yale, Princeton y Caltech. Todas las universidades de la Ivy League, la mayoría de ellas, además de importantes universidades estatales, colegios comunitarios e instituciones especializadas. La educación es una industria de 750.000 millones de dólares, Mateo. El gasto en tecnología en educación crece un 15% anualmente. Desbloqueé mi teléfono y le mostré nuestro panel de clientes. Estos son nuestros contratos activos actuales. Valor total,
$347 millones en los próximos 5 años. Mateo se sentó pesadamente en mi muro de contención de piedra decorativa. Con aspecto de que podría desmayarse. $347 millones en contratos confirmados. Sí. También tenemos $89 millones en propuestas pendientes y $156 millones en opciones de renovación. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Empecé Digital Learning Dynamics hace 9 años, el verano después de graduarme del MIT. ¿MIT? ¿Fuiste al MIT? Beca académica completa más una beca de investigación. Máster en Ciencias de la Computación con especialización en Tecnología Educativa. Mateo se llevó la cabeza a las manos. Todos pensábamos que había sido a la universidad estatal porque cuando intenté hablaros del MIT. Papá interrumpió para hablar de tu graduación de la Facultad de Derecho y la conversación nunca volvió a mi educación. Caminé hacia el Ferrari y abrí la puerta del conductor. ¿Te gustaría ver el resto de la propiedad? Hay algunas otras cosas que podrías encontrar interesantes. ¿Hay más? Arranqué el Ferrari. El motor rugió a la vida con un sonido que probablemente despertó a la mitad del vecindario y le hice un gesto a Mateo para que me siguiera en su Porsche. Condujimos hasta la parte trasera de mi propiedad, donde lo que parecía ser una pequeña casa de huéspedes se encontraba entre robles maduros. ¿Qué es ese edificio? Mi instalación principal de desarrollo. La oficina en casa es para el trabajo administrativo de rutina. Aquí es donde creamos los productos de software reales. Usé una tarjeta de acceso para abrir el edificio, revelando un laboratorio de tecnología de última generación que parecía sacado del departamento de I+D, una gran corporación. Mateo caminó por la instalación en completo desconcierto, mirando servidores, estaciones de trabajo de desarrollo, equipos de prueba y estaciones de prototipado que valían más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Este laboratorio costó $3.8 millones construirlo y equiparlo, expliqué. Desarrollamos y probamos todo nuestro software educativo aquí antes de su implementación. Construiste un laboratorio de $3.8 millones detrás de tu casa. Necesitaba un entorno de desarrollo privado y seguro. El sector inmobiliario comercial habría sido más caro y menos conveniente. Mateo se detuvo frente a una pared cubierta de patentes. Premios y certificados. ¿Qué es todo esto? Patentes de diversas innovaciones en tecnología educativa. Premios del Departamento de Educación. La Fundación Nacional de Ciencias y varias organizaciones educativas, certificaciones de seguridad, accesibilidad y efectividad educativa. Señaló un certificado enmarcado. ¿Eres tú? Con la secretaria de Educación, en la Conferencia Nacional de Tecnología Educativa del año pasado. Digital Learning Dynamics ganó el premio a la innovación por nuestros algoritmos de aprendizaje adaptativo. Mateo estudió la pared con más atención. Leyendo premio tras premio. Contribución destacada a la tecnología educativa. Emprendedora del año en el sector tecnológico. Premio al liderazgo en innovación. Reconocimiento a la excelencia educativa. Sofía. ¿Por qué nunca nos has mostrado nada de esto? ¿Cuándo os lo habría mostrado? Cada reunión familiar la paso escuchándoos a ti y a Valentina describir vuestros logros mientras descartáis los míos como un hobby sin importancia. Me senté en una de las estaciones de trabajo de desarrollo e inicié sesión en nuestro panel de control de la empresa. Estas son nuestras métricas de negocio en tiempo real. Actualmente, 1,3 millones de estudiantes están utilizando activamente nuestras plataformas de aprendizaje. Nuestro software está implementado en 47 estados y 18 países. Los ingresos de hoy serán de aproximadamente $290.000. ¿Por día? Por día. Lo que significa que mientras me sermoneaba sobre conseguir un trabajo de verdad, ganamos más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Mateo miraba fijamente los números que se desplazaban por mis monitores. Usuarios activos, lecciones completadas, flujos de ingresos. Márgenes de beneficio. Y el trabajo de caridad. Abrí otra aplicación. La Future Minds Foundation ha donado $18.7 millones a programas educativos en los últimos 5 años.
Hemos construido 47 laboratorios de computación en escuelas desatendidas. Hemos proporcionado becas universitarias completas a 156 estudiantes y hemos formado a más de 800 profesores en habilidades tecnológicas avanzadas. 18. 7 millones de dólares en donaciones caritativas directas. Sí. Más el tiempo donado y las licencias de software, lo que añade otros 23 millones de dólares en valor. Mateo estuvo en silencio durante mucho tiempo, simplemente asimilando el alcance de lo que había construido. En el club de campo, dijo finalmente. ¿Qué pasa con eso? Cuando la señora Castillo preguntó por tu trabajo y dijiste que trabajabas en tecnología educativa, estabas siendo precisa. Realmente trabajo en tecnología educativa. Pero lo hiciste sonar tan pequeño. Tan poco importante. Lo hice sonar honesto. No sentí la necesidad de anunciar mi patrimonio neto a alguien que apenas conozco. ¿Cuál es tu patrimonio neto? Consideré la pregunta cuidadosamente. Entre la valoración del negocio, las propiedades inmobiliarias, la cartera de inversiones y los activos líquidos, aproximadamente 94 millones de dólares. Mateo emitió un sonido de ahogo. 94 millones de dólares. Fluctúa según las condiciones del mercado y el rendimiento del negocio, pero sí, esa es la estimación actual. Sofía, vales 94 millones de dólares. Y te hemos estado tratando como un caso de caridad. Me habéis estado tratando como a alguien cuyo trabajo no importa porque no produce símbolos de estatus visibles. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sonreí. ¿Qué es? El Departamento de Defensa. Quieren discutir la adaptación de nuestra tecnología educativa para aplicaciones de entrenamiento militar. Valor potencial del contrato, 47 millones de dólares. El Pentágono quiere contratarte. La tecnología educativa y la tecnología de entrenamiento utilizan marcos muy similares. Nuestros algoritmos de aprendizaje adaptativo podrían revolucionar la forma en que el ejército entrena a su personal. Le mostré el mensaje de texto, que incluía una solicitud para programar una reunión con altos funcionarios del Pentágono. Este sería nuestro primer gran contrato de defensa gubernamental. Podría abrir un segmento de mercado completamente nuevo. Mateo miró alrededor del laboratorio, finalmente comprendiendo la escala y sofisticación de lo que había construido. Cuando estabas trabajando en tu portátil durante las cenas familiares, normalmente estaba revisando propuestas de contrato, gestionando proyectos de desarrollo o comunicándome con clientes. El trabajo no se detiene solo porque sea la cena del domingo. Y cuando te decíamos que dejaras de jugar con los ordenadores. Se lo estabais diciendo a una CEO multimillonaria que abandonara el negocio que estaba generando más ingresos en un mes de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Volvimos caminando hacia la casa, donde mis 3 superdeportivos estaban relucientes en el garaje como un reproche muy caro a cada suposición que mi familia había hecho sobre mi éxito. Sofía, te debo la mayor disculpa de mi vida. Sí, me la debes. Hemos estado completamente equivocados en todo, sobre tu trabajo, tu éxito, tus elecciones. Habéis estado tan centrados en cómo se ve el éxito desde fuera que nunca os molestasteis en averiguar cómo se ve realmente por dentro. Mateo miró su Porsche rojo, que de repente parecía mucho menos impresionante aparcado junto a mi colección. Tu Honda es un transporte diario práctico que no atrae atención no deseada ni me convierte en objetivo de robo. Cuando quiero disfrutar de la conducción de alto rendimiento, tengo opciones. Y tu casa está pagada. Personalizada a mis necesidades y proporciona la privacidad y seguridad necesarias para dirigir un negocio de tecnología multimillonario. Y tu ropa es cómoda y apropiada para mi entorno de trabajo. No necesito etiquetas de diseñador para validar mi éxito. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi CFO, Ana García. Hola, Ana. Sofía, quería darte las cifras finales del cuarto trimestre. Los ingresos fueron de 21.4 millones de dólares, un 43% más que el trimestre pasado. El beneficio neto fue de 12.8 millones de dólares. La mandíbula de Mateo se desencajó al oír los números. Excelente. ¿Cuál es nuestra posición de tesorería?
31, 7 millones de dólares en activos líquidos más los 18 millones en el fondo de expansión. Perfecto. Adelante. Autoriza la nueva instalación de la costa este que ya está en marcha. El Centro de Desarrollo de Boston estará operativo en marzo. Después de colgar, Mateo me miraba con algo parecido al asombro. 31 millones de dólares en efectivo, capital operativo. Mantenemos importantes activos líquidos para financiar la expansión. Manejar grandes proyectos de desarrollo y resistir cualquier recesión económica. Y estás abriendo otra instalación, nuestro tercer centro de desarrollo principal. Tenemos la instalación principal aquí, un centro secundario en Austin, y ahora Boston. La ubicación en la costa este nos ayudará a servir a nuestros clientes de la Ivy League de manera más efectiva. Mateo se sentó en los escalones de mi porche, abrumado por el alcance de todo lo que había aprendido. Sofía, ¿cómo podemos compensarte por esto? ¿Cómo podemos disculparnos por años de tratarte como una fracasada cuando estabas construyendo un imperio? Consideré su pregunta cuidadosamente. Podéis empezar por entender que el éxito viene en muchas formas diferentes. Podéis dejar de juzgar el valor de las personas por sus posesiones. Y podéis reconocer que las personas más exitosas a menudo no necesitan anunciar sus logros. ¿Qué más? Podéis reconocer que mi trabajo ayudando a los niños a acceder a la educación tecnológica no solo es válido, sino vital. Los estudiantes a los que servimos hoy se convertirán en los líderes tecnológicos del mañana. ¿Hecho? Absolutamente hecho. Y podéis dejar de avergonzaros de mi Honda. Es un coche fiable que cumple bien su propósito. Mateo se rió. La primera risa genuina que le había oído en todo el día. Prometo no volver a quejarme de tu Honda nunca más. Mi teléfono vibró con un texto de Valentina. Mateo, ¿qué te está llevando tanto tiempo? ¿Terminaste de explicarle a Sofía por qué necesita poner su vida en orden? Le mostré el mensaje a Mateo. ¿Qué debería decirle?, preguntó. Dile que estaré encantado de discutir mis elecciones de vida en la reunión familiar del próximo mes y dile que podría conducir algo diferente al club de campo. ¿Qué coche llevarás? Todavía no lo he decidido. Quizás el Lamborghini. Ha pasado un tiempo desde que lo saqué a dar una vuelta en condiciones. Mateo miró hacia el garaje donde 3 superdeportivos valorados en $750,000 esperaban. La familia se va a quedar de piedra. Bien. Quizás la próxima vez hagan preguntas sobre la vida de las personas en lugar de hacer suposiciones. Mientras Mateo se preparaba para irse, se volvió hacia mí una vez más. Sofía. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. Cuando te estaba gritando que tu coche era vergonzoso, ¿qué estabas pensando? Sonreí, recordando mis pensamientos exactos de 3 horas antes. Estaba pensando que te importaba más impresionar a extraños en un club de campo que entender los logros de tu propia hermana. ¿Y ahora? Ahora estoy pensando que quizás esta familia puede aprender a valorar la sustancia por encima de las apariencias. Mateo volvió a subir a su porche, que parecía significativamente menos impresionante que cuando me había seguido a casa. Sofía, sí. Gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos contigo. Mientras veía desaparecer sus luces traseras por Millbrook Drive, me di cuenta de que a veces la mejor respuesta al juicio no es la discusión ni la explicación. A veces es simplemente dejar que la gente te siga a casa y descubra cuán equivocadas han estado sus suposiciones. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Primero, Valentina, luego mamá, luego papá. Mateo claramente había hecho algunas llamadas urgentes. Los dejé a todos en el buzón de voz. Mañana sería suficientemente pronto para las conversaciones sobre respeto. Éxito y la diferencia entre parecer rico y ser realmente rico. Pero esta noche iba a sacar el Ferrari a dar una vuelta por la ciudad con todas las ventanillas bajadas y su motor cantando solo, porque podía. Después de todo, cuando has construido una fortuna de $94 millones a los 31 años mientras diriges simultáneamente programas de caridad que han ayudado a 15.000 niños, te has ganado el derecho a disfrutar de tu éxito, incluso si prefieres mantenerlo discretamente aparcado en un garaje sin pretensiones.